Bueno muchachos, en este video vamos a ver las primeras impresiones de la Suzuki V-Strom 250 SX. Ya mi moto tiene poco más de un mes y ya tiene la primera revisión. Tiene poco más de 1000 kilómetros, 1060, más o menos 1000 y piquito. No es mucho. Muchos dirán, pero las primeras impresiones son cuando los primeros días. No se preocupen, que también les voy a mencionar los primeros días que ocurrió, que me pasó, cómo la sentí desde que la saqué del concesionario, así que no se preocupen por eso, sino que quería esperar también que pasaran unos días, o más bien incluso hacerles este video después de la primera revisión. Entonces les voy a expresar lo que me ocurrió en los primeros días y lo que me ha ocurrido hasta ahora, o cómo he estado con la moto, o qué le ha pasado a la moto y todos los pormenores. Para tener una idea, debo dejar claro que, como ya he mencionado en varias oportunidades, yo no soy experto. Simplemente me gustan muchísimo las motos, las investigo mucho, veo muchos videos, leo, veo foros, entonces para que tengan eso en cuenta, pero aún así no soy experto, no me considero experto. He tenido varias motos, pero para tener como referencia, antes de esta tuve, las dos últimas motos fue la Suzuki DR150, con la que duré 2 años y pico, que estuve muy feliz con esa moto. Sin decir que era perfecta, muy contento, pero obviamente no era perfecta, como no lo es ninguna moto. Y la última que tuve fue la Honda XR190, que con esa sí prácticamente no duré nada, porque se me presentó o encontré la forma de llegar a la SX250 de forma más rápida. Ese video se los voy a dejar de pronto en una tarjetica o ahí abajo en la descripción, para que sepan por qué más o menos vendí la XR190, con la que no duré nada prácticamente. Cuando saqué la moto del primer día desde el concesionario, que sentí como, bueno, sí, primeras sensaciones. Lo primero que sentí fue, o sea, definitivamente sí sentí un cambio, ahí sí noté un cambio. O sea, cuando yo pasé de la Suzuki DR150 a la Honda XR190, que en realidad era 184, si mal no estoy, en cuanto a cilindrada. Realmente, o sea, sentí un cambio en cuanto a que la moto era un poquito más dócil de manejar, la XR, porque era más liviana, era como más bajita. Entonces, y bueno, sí, un poquito más de potencia, pero o sea, no era una diferencia que uno dijera, wow, qué diferencia tan grande. No les voy a mentir. Pero ya cuando me monté a esta SX250 y la sentí, bueno, ahí sí sentí el cambio, ahí sí siento el cambio. Entonces los que tienen una 150 y quieren pasar a una 184, 190, pensando que van a tener un cambio así brutal, o que el cambio se va a sentir bastante, pues la verdad es que no se engañen. Esos son como, bueno, pajazos mentales. O sea, no, la verdad es que no. Sí se siente un cambio, obviamente, pero si están pensando en tener un cambio abismal, no lo van a tener. Entonces, mejor si pueden ahorren un poco más y vayan por una como mínimo 250. Entonces sí, bueno, como les digo, sí sentí el cambio bastante. Ahí sí noté el cambio. Pero entonces la moto, al estar tan nueva, hay algo que recomienda el manual, que es antes de la primera revisión no pasarla de las 5000 revoluciones, o máximo mantenerse en ese régimen. Eso yo lo respeté, aunque obviamente eso no quiere decir que nunca se pueda pasar. O sea, esas cosas no se pueden tomar así al 100%, porque tampoco. Simplemente tratar de no pasarse de ese rango de régimen de revoluciones, por lo menos hasta la primera revisión. Pero eso no quiere decir que no se pueda pasar de vez en cuando. Yo de pronto tenía que subir una colina, o iba a hacer un sobrepaso corto, y obviamente pasaba de ese rango, pero por 2-3 segundos como máximo, y ya me trataba de mantener en ese rango de revoluciones. Entonces a mí me gusta respetar eso, y así lo hice. Bueno, entonces, ¿qué empecé a sentir también? Bueno, era una pesadilla pasar cuando estaba en primera, pasar la moto a neutro. Era una pesadilla como estaba, no sé, como estaba configurado el embrague de pronto. Entonces sí lo noté, no sé, como muy, no sé si decir muy, bueno, no sé. O sea, no encontraba la neutra cuando la moto estaba en primera. Era una pesadilla realmente. Entonces me puse a ajustar, viendo el manual y eso, me puse a ajustar el embrague. Bueno, mejoró ese tema de que ya encontraba mejor la neutra.
Pero yo soy muy, ¿cómo decirlo? Muy quisquilloso, entonces no sé, sentía que la entrega de potencia era diferente, que el sonido de la moto era diferente, como ver el embrague, entonces no me sentía cómodo. Entonces duré como 2 semanas más o menos moviendo ese embrague, apretándolo, soltándolo, apretándolo, hasta que en un momento dije, basta, no voy a seguir moviendo esto, voy a hacer un daño en los discos del embrague. Entonces ya falta poco para la primera revisión, entonces en la primera revisión se lo dejo a un experto y le comento el tema. Entonces en la primera revisión comenté eso del embrague y bueno, ya me lo ajustaron. De hecho estaba como muy tensionado, entonces eso puede ser muy perjudicial para los discos de embrague. Ya lo dejaron un poco más flojo, por decirlo así, o la manigueta. Y bueno, encontrar la neutra ya es un poco más fácil, no como al principio. Y ese tema mejoró, ya me siento más cómodo. Bueno, en cuanto a suspensión, como les dije, las motos que tuve antes eran motos doble propósito y tenían un recorrido más largo en cuanto a la suspensión. Entonces, y tenían radios y tenían rines de radios. Entonces, sabiendo eso, esas motos absorbían o absorben mejor los baches, los huecos o en trocha, terracería. Esta suspensión de la SX, bueno, tiene menos recorrido y es un poquito más dura. Y como tiene rines de aspas, bueno, eso también se suma y va a resistir un poquito menos los golpes. ¿A qué voy con esto? Hombre, esta moto la venden como una moto de aventura y sí, para mí lo es. Pero hay que tener claro y uno tener los pies en la tierra. ¿Cuál es el mayor enfoque de la motocicleta? Y esta moto es más enfocada a pavimento, a ciudades pavimentadas, que terracería o trocha. O sea, claro que se puede hacer terracería o trocha. Y muchos lo hacen y les va bien. Pero hay que tener cuidado, hay que tener más precaución. De pronto bajar un poquito la presión de los neumáticos cuando se vaya a hacer terracería. Y yo como tal recomiendo no hacer terracería muy agresiva. No es la moto para eso. O sea, eso sí se los digo. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. Solamente hay que tener mucho más precaución que por ejemplo en una XTZ 250, que por ejemplo en una XR 300. Entonces las cosas como son. ¿Que se puede hacer terracería? Claro que sí. Y hay muchas personas que incluso hacen trocha en esta moto y trocha fuerte. Por ejemplo este muchacho de Hola Moteros en YouTube, que él sí le ha dado trocha duro a esta moto. Él hizo una modificación en la suspensión, creo que le metió unos bujes y tal, pero aún así él también dice que, bueno, no es la moto más preparada para trocha, pero se puede hacer, solamente hay que tener más precaución. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Bueno, lo del tema de las revoluciones, antes del primer cambio, a las 5000 más o menos yo podía ir en carretera como a 80 y no pasaba de las 5000 revoluciones. Ya después del primer cambio, el manual recomienda por lo menos hasta los 1600 kilómetros que no la pase más o menos de las 7500 revoluciones. Entonces, ¿qué pasa? En carretera ya puedo ir a prácticamente 110 y se acerca a las 7500 revoluciones. Entonces, ya cuando la moto pase de los 1600 kilómetros y de paso también le haga el segundo cambio de aceite, bueno, ahí sí ya la puedo andar a más revoluciones. Solo que tratar de no estar muy cerca siempre de la línea roja, creo que son, si mal no estoy, creo que es a las 10.000 revoluciones. Entonces, para que se den una idea, o sea, yo estoy seguro que esta moto a velocidad crucero a 120 va relajada de la vida, o sea, para que tengan eso en cuenta. Los frenos, bueno, los frenos siento que son bastante buenos, o sea, no es una cosa así que yo diga wow, pero sí considero que son bastante buenos. El ABS hasta ahora no sé, no lo he sentido, no se me ha activado, no he tenido así una frenada fuerte, pero considero que son frenos bastante decentes. Las llantas, bueno, son MRF, no recuerdo la referencia. Muchos dicen que estas llantas son malas. Y o sea, en algunas referencias pienso que sí, claro que lo son, pero no necesariamente tiene que ser en todas. Ahora, no estoy diciendo que estas motos sean unas Metzeler, que estas llantas sean unas Metzeler, pero la verdad es que me han gustado, o sea, no me parecen que son malas. No he dicho que son las mejores, que sean las mejores, pero la verdad, siendo honestos, no considero que toque cambiarlas. O sea, para mí simplemente gastarlas y de pronto usar las mismas, o de pronto si tiene la oportunidad de comprar todavía unas mejores, pues hágale. Pero no veo la necesidad de cambiarlas, me parece que se desempeñan bastante bien. No las he probado en lluvia como tal, pero sí en calles mojadas y la verdad es que no he tenido sustos. Obviamente cuando, por muy buena que sea la llanta, en calles mojadas o lluvia,
por muy buena que sea la llanta, hay que tener cuidado al manejar. Así que yo particularmente cuando veo calles mojadas, bueno, soy todavía más prudente de lo normal. Entonces no considero que tengan que cambiar las llantas. Simplemente en mojado, con cualquier llanta, por muy buena que sea, ser prudentes. Pero en términos generales, resumiendo, estas llantas me han gustado bastante. Bueno, he probado la moto en terracería y obviamente siento un poco más los golpes que con las otras motos. Entonces, en terracería, como les digo, toca tener más cuidado y no que sea de forma muy agresiva. Y si la terracería o trocha es fuerte, bueno, hay que ir más suave, ir más despacio, tener más cuidado. Pero se puede. Solo que si ustedes son unas personas que van a andar en terracería muy fuerte a diario, la verdad es que no les recomiendo esta moto. Se las recomiendo a personas que de pronto vayan a andar mucho en carretera pavimentada y en ciudad pavimentada, más que todo. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, la iluminación. La iluminación la verdad es que me ha gustado bastante. Y más porque por las motos de las que vengo. O sea, esas motos por lo general no alumbran casi nada o muy pobre. Esta luz en luz baja ilumina o sea, a una distancia bastante decente de ancho y de largo. Ahora tienen que tener en cuenta que esta es un faro delantero que se puede graduar en altura, sí, al bajarla o subirla. Mi moto particularmente considero que vino, o sea, perfecto. O sea, en ese sentido alumbra bastante, relativamente alta, pero no al punto de molestar a las otras personas. Entonces tiene buena distancia, tanto de amplitud como llega un poco lejos sin exagerar tampoco. Cuando pongo la luz alta, ella no, digamos que no se expande hacia los lados, sino que llega un poquito más lejos en cuanto a, creo que profundidad o distancia. Entonces la luz me ha gustado bastante. Por ahí creo que hay un videíto donde muestro más o menos la luz, pero quiero sacar más videos más adelante donde muestre todavía más a fondo la luz, pero me ha gustado bastante. La cúpula, bueno, yo no soy una persona alta, se puede decir, yo mido 1,69, me parece que la cúpula está bien para mi estatura. De pronto para una persona más alta, quizás necesito un elevador. Ahora, yo le puse un elevador de cúpula y la elevé un poquito más, no les puedo decir los centímetros porque es un elevador de cúpula que lo puedo graduar en inclinación, en varias, o sea, altura, pero no es una sola posición, sino muchas. Entonces, ahí juego con eso. Aquí en el video pueden mirar más o menos cómo la tengo. Ahí para mí está bien. Entonces, la cúpula para mí está más que bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ahora que mencioné la altura, pasa algo curioso. Yo cuando la moto me tocó esperar que me llegara, me tocó esperar más o menos un mes y unos días para que por fin me pudiera llegar. Cuando me dijeron que llegó la moto, fui a verla. No la recibí enseguida porque faltaba el tema de lo de la placa, la matrícula. Pero cuando vi la moto, en mi cabeza, como yo no soy alto, dije, bueno, yo considero que soy como aquí en Colombia, como, no sé, término medio se podría decir, no sé, 1,69, 1,70, 1,69 más o menos. Cuando fui a ver la moto, dije en mi cabeza esta expresión, ¿en qué me metí? ¿Y por qué? Porque la moto se ve grande, o sea, y más para una persona que está acostumbrada a las motos una persona que está acostumbrado a las motos que ya les mencioné, la Suzuki DR150, la XR 190, que son motos altas, pero no se comparan a esta SX. Y cuando vi la moto, yo, wow, ¿en qué me metí? Ahora seguramente no voy a alcanzar ni siquiera al suelo. Pero bueno, cuando ya llegó el día que me la llevé, bueno, en realidad me sentí bastante cómodo, o sea, fue una sensación similar a la Suzuki DR150 en cuanto a altura. Ahora, si ustedes revisan la ficha técnica, creo que la altura del asiento de la DR150 de hecho es un poquitico más alta en cuanto a ficha técnica. Pero ahí es donde yo les digo, no se enfoquen tanto en la ficha técnica, eso es como una referencia. Pero tienen que tener en cuenta qué tan blando es el asiento, qué tan blanda es la suspensión, porque qué tan ancho es el asiento, qué tanto esponja tienen. Porque puede que sean dos motos con la misma altura del sillín, pero una tenga la suspensión más blanda y el asiento más angosto. Entonces esa les va a poder permitir llegar un poco más al suelo. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Pero entonces en altura me dio una sensación similar a la Suzuki DR150. Pero el asiento es relativamente ancho, pero aún así me siento bastante cómodo en cuanto a altura. O sea,
Como les he dicho ya en algunas oportunidades, la idea no es quedar mal apoyado de los dos lados, quedar en punta, no. Usted cuando llegue a un semáforo, si la moto le queda muy alta, inclínese para un lado y apóyese bien de un lado. Ahí es donde tiene que ser rápido con los glúteos o las caderas para moverse de izquierda a derecha de manera rápida, y más cuando hay de pronto imperfecciones, hay un lado de la carretera o de donde está que le queda más alto. Entonces ahí es donde tiene que practicar eso de ser rápido con las caderas, bajar un pie y el otro lo más rápido posible. Entonces, en cuanto a altura, me he sentido bien. Ahora la moto es más pesada, pero bueno, ya yo creo que practiqué con la DR150, que desde su segmento no es la más liviana que digamos. Entonces simplemente es tener más cuidado. Bueno, entonces resumiendo en términos generales, me he sentido bastante feliz con la moto, bastante contento. Mi intención, a pesar de que yo no soy un viajero así en moto de largas distancias, bueno, quiero de vez en cuando empezar a probar ruticas más largas, y bueno, esa es la intención también con esta moto. Yo a diario, bueno, yo también tengo, afortunadamente, gracias a mi madre, no me da pena decirlo, también tengo un carro. Entonces la moto, o sea, a diario, hay días que incluso pasa 1 o 2 días y no la toco. Pero cuando la uso, por lo general la uso distancias cortas, entonces, para que tengan eso en cuenta. Entonces por eso no le saco muchos kilómetros a las motos. Y termino llevándolas a las revisiones, más que todo es por tiempo, no por kilometraje. Pero bueno, con esta moto la intención sí es tratar de sacarle más kilómetros. Entonces, bueno, por ahora eso es lo que recuerdo. Cualquier cosa o inquietud que tengan sobre la moto, ahí la vamos despejando. El consumo de combustible me ha parecido bastante bueno. Sin embargo, eso lo voy a mencionar en otro video. ¿Qué gasolina le aplico? Que de pronto muchos tienen esa duda. Yo, como vivo en la costa y vivo a nivel del mar, yo particularmente le estoy echando gasolina extra. Hay personas que acá a la Gixxer 250 que comparten el mismo motor, o a esta moto les agregan corriente. De pronto no van a sufrir al principio, pero bueno, siento que eso va a cortar la vida útil del motor. Ahora, si usted es una persona que vive, por decir, acá en Colombia, Bogotá, o a ciudades de más de 1300 kilómetros sobre el nivel del mar, no creo que sea tan necesario ponerle extra. De pronto hasta con corriente o una mezcla entre las dos va bien. Entonces yo acá le estoy echando extra a nivel del mar, acá donde yo vivo. Entonces, bueno, hasta ahí se me ocurre. Cualquier duda, cualquier inquietud, muchachos, apóyenme, compartan el video, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Eso les sale gratis, eso no les va a quitar nada. Y si quieren incluso apoyar un poco más al canal para que siga desarrollando videos, pueden hacerlo en un botoncito que está allá de un corazón, que es súper gracias, y pueden donar una cantidad de dinero. Entonces, muchachos, hasta que los dejo, bendiciones, cuídense, y cualquier duda, ya saben, me lo dejan ahí en los comentarios. Y bueno, la intención también es seguir sacando videos sobre esta moto y de motos en general. Entonces, bendiciones para todos y cuídense.